Lamentablemente, en los últimos 40 años, que los trabajadores hemos sido marginados o discriminados de este desarrollo económico que indudablemente ha experimentado el país. No nos olvidemos que en los últimos años, me estoy refiriendo a los años 90 para adelante, con el pretexto de generar más empleo, con el pretexto de formalizar el trabajo en el país, se hizo una flexibilización laboral. Y fue una flexibilización laboral, vamos a decir, recalcitrante, porque se cumplió estrictamente la receta del Consenso de Washington que se hizo a través del Banco Mundial. Producto de ello es que se generaron en el país más de 22 contratos modales, despidos, vamos a decir, al por mayor. Aparte de eso, no solamente se flexibilizó con el despido, sino que además se precarizó el empleo, la sindicación, un derecho que prácticamente en los años 90 fue totalmente anulado, de igual manera la negociación colectiva y la huelga. Y eso se refleja concretamente en los bolsillos de los trabajadores, porque si usted ve un análisis, vamos a decir, financiero, económico, y ve cómo ha crecido la renta de las empresas de aquellos años versus cómo ha crecido el salario y los sueldos de los trabajadores, se va a encontrar usted con una boca de cocodrilo abierta donde la parte superior indica pues el crecimiento de la renta. La renta de las empresas han crecido más del 60% en todo este periodo, mientras que los salarios, los sueldos, más bien se han depreciado. Ya el valor adquisitivo de los salarios es mucho menor que hace 30 años. Ahí está la explicación por qué los trabajadores demandamos un cambio y a veces no somos muy bien recibido nuestras opiniones por la gente que mantiene el poder político, el poder económico en el país. Miren, nosotros no queremos privilegios, nosotros no queremos hacer abuso del derecho, lo único que queremos es que se ponga la cancha pareja, nivelada, es decir, trabajadores y empleadores en las mismas condiciones. Y el Estado no debe renunciar a su rol tuitivo como era hasta antes de los años 90. El Estado tiene que cumplir su rol tuitivo, es decir, de ser árbitro y proteger pues con sus reglas a la parte más débil de la relación laboral, que es el trabajador. Lamentablemente eso no se hizo, más bien cuando se recuperó la democracia en el año 2001, los abusos han seguido porque los gobiernos de Toledo, García, Ollanta y el que está actualmente han sido gobiernos que han seguido por esa senda de seguir abusando de los trabajadores. Y ahora tenemos el ejemplo, miren, los trabajadores nos estamos muriendo en las puertas de los hospitales y en nuestras casas. Nos estamos muriendo por falta de algo básico y esencial, que es la falta de oxígeno, ¿no? Hemos perdido puestos de trabajo, estamos en una precariedad económica tremenda con nuestros familiares. Y el Estado a las empresas les da, vamos a decir, su programa Reactiva Perú con más de 60.000 millones de soles. A los trabajadores nos ha dado suspensión perfecta de labores, ceses colectivos, y bueno, y estamos en una, vamos a decir, en una precariedad total, y por eso es que los trabajadores y el pueblo demandan cambios y la derecha se escandaliza, ¿no? Dice, ¿por qué? Si ha habido crecimiento para ellos, pero para los trabajadores lamentablemente nada, no hay salud, porque la salud no es un derecho fundamental en el Perú, sino la salud es un servicio, igual que la educación, y bueno, quien tiene plata tiene esos servicios asegurados, en la gran población lamentablemente no es así, ¿no? Pregunta, en todos estos años usted con la experiencia que tiene, digamos, como trabajador y como sindicalista, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo? ¿Cuál es su función? Pareciera que no existiera el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo en el año, la década de los 90, no solamente se le quitó el rol tuitivo en las relaciones colectivas de trabajo, sino que se le fue desmantelando y se le fue quitando facultades.
funciones y simplemente se convirtió en una mesa de partes. ¿Por qué? Porque en la década de los 90 ya tenían planificado como objetivo desaparecer el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque una economía de mercado, decían los eruditos de aquellos tiempos, ¿para qué ya Ministerio de Trabajo, no? Entonces, de tal manera que el Ministerio de Trabajo lo único que se dedica es a hacer más mesa de partes y bueno, en los últimos tiempos, sí, desde hace poco tiempo se ha instalado una nueva institución que se llama SUNAFIL para vamos a decir, supervisar los derechos laborales, pero lamentablemente es una institución todavía muy débil. Le faltan no solamente recursos económicos, recursos humanos, sino logística. Entonces, lo que pedimos a los nuevos gobernantes, a quienes vengan, es que tienen que fortalecer la SUNAFIL y tienen que también necesariamente haber cambios en la legislación laboral. Tiene que haber equidad, ¿no? Y es que no es que estemos en contra de los extranjeros, pero hoy en día muchos de los empresarios contratan a venezolanos, por no, hay que decirlo con puntos con puntos y con todas las letras completas, y les pagan la mitad y sacan a un trabajador peruano porque al final le están pagando mucho menos a un trabajador extranjero, ¿no? Y sin las medidas de seguridad, sin uniforme, con todo lo que realmente tendría que tener un trabajador de construcción civil, porque he visto muchos trabajadores venezolanos y esto no tiene realmente dónde está el SUNAFIL, como usted dice, ¿no? Claro, lo que pasa es que son reglas del mercado, ¿no? Lo que sucede acá también sucede en Europa. Por ejemplo, en Europa los países de Holanda, Bélgica, Finlandia, Dinamarca emigran muchos trabajadores en situación precaria de la Euroasia, ¿no? Y llegan a esos países de Europa más desarrollados a trabajar a mitad de sueldo. Igual sucede acá. Vienen de Venezuela donde están en una situación difícil y naturalmente tratan de sobrevivir y se emplean a mitad de salario y en muchos casos mucho menos y sin ninguna seguridad social ni ninguna protección social. Por eso vuelvo yo a recalcar es que los trabajadores decimos de que tiene que cambiar este país. Y bueno, y recoger algunas palabras que le escuché hablar a uno de los candidatos presidenciales en nuestra segunda vuelta, que en el Perú se han cambiado las cosas, ¿no? Ahora dicen algunos políticos, los gobernantes y los empresarios dicen que el capital, la renta genera trabajo. Y creemos que no es así, es más bien a la inversa. Es el trabajo el que genera capital, el que genera riqueza, ¿no? Entonces tiene que cambiar esa situación en el Claro, país. son las personas las que generan la renta, el esfuerzo, ¿no? Son las personas, porque hasta la misma maquinaria que hoy día ha suplido a muchos trabajadores, si no hay una persona que la prenda o la pague, esa máquina no funciona. Así que lo que usted dice es bastante cierto. Bueno, entremos un poquito a la coyuntura política. Sabemos que ustedes recientemente han firmado un acuerdo o un convenio o un apoyo al candidato Castillo. En ese sentido, ¿podría comentarme algo? Sí, mire, yo le estoy hablando en términos generales del mercado de trabajo peruano, y también es cierto que hoy día la CGTP hizo un evento, ¿no? Un encuentro entre Pedro Castillo, candidato, y los trabajadores, con las bases de la CGTP. Sí, ha sido un encuentro donde ha firmado Pedro Castillo un compromiso, por ejemplo, no de desaparecer la situación actual, porque él no es mago, como él dice, no, pero por lo menos de mejorarla. Por ejemplo, poner un límite a los contratos temporales, poner un límite a la tercerización y propender más y dar mejores condiciones para los llamados trabajos permanentes, ¿no? Que ahora ya no se llama trabajos estables, ¿no? Sino trabajos de contrato permanente, esto, más o menos dar garantías para que por lo menos los derechos fundamentales que están consagrados en la Carta Magna de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, se cumplan, porque actualmente ni siquiera eso que es el mínimo, el piso, se cumple.
Entonces Castillo está garantizando el cumplimiento del piso, que son los derechos mínimos de la OIT, también hacer esfuerzos por formalizar el mercado laboral, porque todos sabemos que hay mucha informalidad y la formalidad es una tarea que tiene como desafío en este nuevo bicentenario. También el tema de la seguridad social, ¿no? La educación, como usted dice, los trabajadores estamos en total abandono. Si en tiempos normales lo que aportamos a salud no tenemos medicina ni atención en salud, imagínese ahora, ¿no? Que estamos con esta pandemia, prácticamente los centros hospitalarios de salud se han dedicado solamente al COVID. Otro tipo de dolencias no se atienden, ¿no? El otro tema que se ha comprometido el día de hoy es la lucha frontal contra la corrupción. Yo creo que a esta flagelo endémico como es la corrupción en el Perú tiene que enfrentar quien gane la presidencia, porque de lo contrario vamos a lamentablemente no solamente a perder recursos como producto de la corrupción, sino que vamos a ser un país ingobernable, ¿no? Donde hay corrupción en funcionarios, donde hay infiltración del narcotráfico en algunos partidos políticos que financian sus candidaturas, y bueno, están infiltrados pues en el Poder Judicial y en tantas instituciones que tenemos que poner orden en todo esto, ¿no? Nueva, yo le agradezco esta entrevista. Los tiempos en la televisión son bastante cortos, pero no se olvide que aquí en PYME TV abrimos los espacios a todos los trabajadores y también a los empresarios, porque al final ustedes son los principales actores y tenemos que juntarnos todos para poner el hombro por este país que la verdad es la cosa que es tan rico en muchas cosas y lamentablemente en los últimos años no ha funcionado como debería funcionar, principalmente con Sí, la clase trabajadora. ¿Algo más que quiera agregar muy breve? sí, quisiera agregar que sí, el día de mañana a las 11:30 tenemos un encuentro con el candidato Pedro Castillo, la Federación de Construcción Civil y sus dirigentes. Vamos a estar reunidos en nuestro local institucional, cito en Girón Cangallo, en La Victoria, y donde le vamos a plantear un compromiso, no en beneficio de los trabajadores del sector de la construcción, sino un compromiso que garantice la estabilidad y el desarrollo del sector construcción, que es un sector estratégico, donde queremos ahí pedirle condiciones laborales para los trabajadores adecuados, con protección social, también condiciones para el sector empresarial para que pueda invertir, tiene que haber buenas condiciones y bueno, y tiene que haber políticas generales respecto a la gestión de las obras públicas y privadas. En las públicas para que no haya corrupción y en las obras privadas para que se cumplan con todas las normas técnicas y que además en las municipalidades no se conviertan en esos comités evaluadores de proyectos en una, vamos a decir, cuello de botella, donde los proyectos se quedan estancados de manera irracional y muchas veces solamente para pedir prebendas en algunos malos funcionarios de las municipalidades. Muchas gracias por Muchas gracias, esta señor Villanueva. entrevista. Muchas gracias por esta entrevista y ya sabes, nos vamos a tener nuevamente con usted próximamente.